Llegamos a este pequeño pueblo donde tienen prohibido el acceso a los vehículos para conservarlo según está. Para mantener su esencia, hasta los carteles de las tiendas son tradicionales. Los celtas eligieron este lugar para crear su lugar sagrado. En el siglo XI, San Ronan cristianizó el asentamiento y fundó la ciudad. El culto a San Ronan organiza una romería que sigue el circuito de sus oraciones. Se celebra cada 6 años en julio y el último fue en 2019. Los devotos avanzan en procesión a lo largo de 12 kilómetros con estandartes coloridos y trajes tradicionales. En estas calles se han rodado varias películas, entre ellas Largo Domingo de Noviazgo o Tess de Roman Polanski. Si llegáis a este pueblo podréis ver una zona con acantilados y bonitas playas con aguas turquesas. Seguimos la visita por la península de Crozón y llegamos a un cementerio marino. Como podéis ver, estos barcos tuvieron mejores tiempos. Siguiendo el paseo llegamos a esta capilla, que es famosa por tener maquetas de barcos como ofrendas. Esta torre fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Antaño protegía el canal de Camaret y la entrada por el puerto de Brest. También es conocida por la Torre Dorada, por sus tonos ocres. En la última glaciación, hace unos 20.000 años, la costa se encontraba a 100 kilómetros. Por una serie de fenómenos meteorológicos se convirtió en lo que podemos ver hoy en día. Si os gusta el senderismo, recorrer el Cabo de Cabra es imprescindible. En estas playas se encontraron objetos del Paleolítico. Estos pertenecían a los primeros humanos que ocuparon la península de Crozón. Esta fortificación fue construida en el siglo XVI para defender la cala. Hoy en día tiene funciones de vigilancia y observación meteorológica. Al otro lado del fuerte nos encontramos con las ruinas de lo que fue la vivienda de un conocido poeta francés. Hay un cartel que nos avisa de posibles derrumbamientos. Estas son imágenes de cómo estaba en los años 50 y así está actualmente. Seguimos el paseo para ver todo el acantilado y nos encontramos con este búnker de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente eran una red de morteros construidos en 1896 para complementar la defensa de la cala.
En 1920 se reforzaron con hormigón y durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial la reforzaron con hormigón armado para protegerse de los ataques aéreos. Llegamos al único museo conmemorativo de la Batalla del Atlántico. Esta batalla se inició el 3 de septiembre de 1939 y se desarrolló principalmente con submarinos. La intención por parte de los alemanes era cortar los suministros hacia Reino Unido. Esta iglesia, reconstruida entre 1544 y 1680, con calma, nos enseña su campanario abovedado. En este puerto antiguamente se construían barcos y era uno de los más importantes de la zona. A poca distancia del pueblo nos encontramos con esta iglesia del siglo XVI. Está rodeada de un recinto parroquial. Esta iglesia congrega multitudes venidas de toda la Bretaña. Lo primero que vemos es este acueducto de 58 metros de altura y 284 metros de longitud. Junto al viaducto encontramos esta iglesia construida en la segunda mitad del siglo XV. Se comenzó a construir en 1489, como se puede leer en la inscripción sujeta por dos ángeles del pórtico. Estas casas se organizan en 3 niveles alrededor de una chimenea, una escalera de caracol central y pasajes de madera, conocidos como puentes de ida. Cuando nos levantamos al día siguiente, vimos que había un pequeño circuito cerca de donde habíamos dormido, y Biscor quedó primero. Esta particularidad geológica se extiende a lo largo de 10 kilómetros y se debe al cuarzo, a la mica que le da el color negro y al feldespato que le da el color rosa. Solo hay 3 costas de granito rosa en el mundo. Una está aquí en Bretaña, otra en Córcega y la otra en China. Es una ruta sencilla que puedes hacer en bicicleta o andando. Nosotros fuimos a dar un paseo de aproximadamente media hora. En nuestro caso el tiempo no acompañaba, pero si os bañáis en estas playas hay que andarse con ojo con las mareas. En esa pila de piedras que veis al fondo os podéis quedar aislados con la subida de la marea, como bien marca en el panel informativo. Y este fue nuestro improvisado resguardo de la lluvia.
Fue construida entre los siglos XIV y XV y cabe destacar su aguja de 63 metros de altura. Así como la ornamentación de la fachada principal. Este anillo está hecho de 2 círculos de metal utilizados en otra época que representan la unión del pasado y el presente de la ciudad. Esta casa se construyó en 1861, aprovechando el espacio entre los 2 peñascos para obtener protección. Desde entonces ha sido habitada por sus propietarios y descendientes. Es una larga lengua de tierra que se adentra en el océano con 35 metros de ancho y 3 kilómetros de largo. Es refugio de aves y lugar de nidificación y por eso no podemos acceder con nuestros perros del 15 de abril al 15 de septiembre. Llegamos al castillo, que está bastante bien conservado y, entre otras cosas, podemos ver 3 kilómetros de muralla. Esta entrada tiene 12 metros y fue tapiada en 1590. No la volvieron a abrir hasta 1932. Es del siglo XV y tiene 45 metros de altura. Está abierta al público y puedes llegar hasta arriba. En el siglo XVII, importantes obras permitieron la construcción de su pórtico. Su campanario, de 60 metros de altura, supera la altura de la Torre del Reloj, siendo la más alta de la ciudad. Es un edificio del siglo XV y debido a su distribución interior se cree que fue una casa de alquiler. A finales del siglo XVI se independizaron del Reino de Francia. Esta república se mantuvo independiente durante 4 años, de 1590 a 1594. En el siglo XVIII, los corsarios lo convirtieron en su baluarte. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas se hicieron fuertes aquí. El desembarco en Normandía fue un episodio determinante. El ejército estadounidense bombardeó tan intensamente la ciudad que destruyó gran parte del casco histórico, así como el puerto.
Estas murallas empezaron a construirse en el siglo XII y las torres defensivas en el siglo XIV. En esta puerta de 1708 se pueden ver los escudos de la ciudad y de la Bretaña. Comenzamos la visita a la ciudad por el casco histórico. Los fuertes forman parte del proyecto defensivo diseñado por el arquitecto militar Vauban para proteger Saint-Malo de flotas británicas y holandesas. En un inicio eran 6 fuertes, pero 2 fueron destruidos, así que solo quedan 4. Cuando la marea baja, uno de los fuertes se convierte en una pequeña península unida a tierra firme por un pasillo de arena. No pudo resistir los ataques de la Segunda Guerra Mundial y gran parte de ella está restaurada. Salimos de esta puerta, construida en 1714, para darnos una vuelta por los alrededores de la muralla. Esta puerta es la más antigua y antes era la principal. Esta catedral está dedicada a un monje del mismo nombre que llegó a la Bretaña para evangelizar a la población. Esta era la casa del Gran Cantor, el primer dignatario después del obispo. No llegamos con buen tiempo. Esta puerta, restaurada en 1440, fue la entrada principal de la ciudad a partir del siglo XV. Es uno de los únicos vestigios de las murallas de la ciudad. La empezaron a construir en 1870 entre el arzobispado y la ciudad. Es una de las ciudades de Francia que tiene mayor número de casas con entramados de madera, hasta 286. Ha sido reconstruida varias veces. La última fue entre 2009 y 2014. En
Entre 1446 y 1462 se construyeron estas dos torres semicirculares. Tienen un diámetro de 13 metros y una altura de 12,75 y servían para defender las dos puertas. Es el monumento más famoso de la ciudad y uno de los símbolos de Bretaña. Fue destruido por un incendio en 1994 y actualmente alberga el Tribunal de Apelación de Bretaña. Este parque tiene una extensión de más de 10 hectáreas y si estás por la ciudad merece la pena visitarlo. Y con esto terminamos nuestra visita por la Bretaña francesa. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Para más información visita nuestro blog.